Ya, empezamos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última de las conferencias de este curso del ciclo Tribuna del Coleccionismo que organiza la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Como estoy diciendo, la última. Hemos tenido antes otras dos sesiones dedicadas, en este caso, a las tarjetas postales de la ciudad de Cáceres y a las monedas de los evangelios, que fueron las de marzo y las del mes de abril, que se pueden ver todavía en la página de YouTube de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Hoy contamos con la participación de Jesús González Herrera, presidente de la Federación Filatélica Extremeña, que nos va a hablar sobre el correo comercial español, en principio de 1800 a 1936, dentro de la medida del tiempo que tengamos y de la exposición que nos va a ofrecer. Unas breves pinceladas sobre Jesús. Es empresario y abogado, gran aficionado a la lectura, pero sobre todo al coleccionismo, la historia y la erudición en general. Autor de artículos de contenido económico y jurídico, pero sobre todo de temática filatélica, publicados en revistas especializadas de todo tipo, en blogs y páginas de internet. Asimismo, imparte numerosas conferencias sobre materias relacionadas con el coleccionismo filatélico, entre las que se encuentran, como las últimas más conocidas, las de anécdotas, conflictos y misterios de las emisiones de sello en España, o la censura del correo en el siglo XX, que han tenido además gran acogida por parte del público. Como decía anteriormente, es presidente de la Federación Filatélica Extremeña, desde la que viene realizando una significativa labor en la promoción de la cultura y los valores del coleccionismo, tomando parte en numerosas actividades divulgativas de difusión de la filatelia, tanto en el ámbito escolar como, por ejemplo, colaborando con la prestigiosa Feria Internacional del Coleccionismo de Villanueva de la Serena, que este año va a tener lugar los días 5 y 6 de junio, allí en la ciudad de Villanueva de la Serena. Viene participando además asiduamente con sus trabajos en la revista Norma Filatélica, de cuya nómina de colaboradores forma parte. También es autor de la obra Exploraciones y ocurrencias de un niño de los 70, que es su primera incursión en el universo literario. Libro, por cierto, muy recomendable si queréis pasar un buen rato. No voy a quitarle más tiempo porque tenemos el tiempo un poquito así cortado, y voy a dar paso rápidamente a Jesús para que empiece a deleitarnos con su exposición acerca del correo comercial español. Muchísimas gracias, por supuesto, Jesús, por aceptar nuestra invitación para la Tribuna del Coleccionismo, y esperamos contar contigo presencialmente para que nos ofrezcas una visión mucho más amplia de este tema y de otros temas que quieras versar, cuando después del verano volvamos a reanudar las actividades en este foro filatélico de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Muchas gracias también a los participantes y a los que no están hoy en directo, pero que sabemos que se van a conectar después a través del canal de YouTube. Tienes la palabra, Jesús. Muchas gracias, Jesús María. Vamos a ver, para mí es un auténtico placer estar aquí en esta tribuna del coleccionismo con nuestros amigos, los que estamos aquí ahora y los que nos verán después, posiblemente diferidos, para hablar de un tema muy curioso que es el correo comercial español. Por desgracia, por circunstancias, hay otra conferencia de nuestro amigo David González Corchado dentro de un ratito, y entonces voy a hacer una exposición restringida. Tal vez a alguien le hubiera gustado, también el primero, que fuera más extensa, pero no quiero solapar una charla con otra, ya tendremos ocasión de hacerla más extensa, bien en directo en Cáceres, bien en Villanueva, o bien el año que viene también, por supuesto, en otros foros en los que podremos dar la misma conferencia de un modo más extenso. Bueno, voy a empezar con lo que tenemos entre manos, que es el correo comercial español. Debo decir que el volumen de correspondencia que ha circulado tradicionalmente no es distinto, digamos, en su origen que podemos tener ahora. Ahora no, porque ya no hay correspondencia particular apenas. Pero bueno, vamos a ceñirnos a la época que va entre el 1800 y el 1900. Para determinar un poco en todo este periodo de tiempo el volumen de correo que se movía y que circulaba, es muy curioso determinar quién enviaba y quién recibía esta correspondencia. Bueno, claramente la correspondencia comercial comprendía fácilmente un 80 o más por ciento de todo lo que era el volumen de correspondencia circulada en el siglo XIX e incluso dentro del siglo XX, pues por diversos motivos. ¿Quién tenía necesidad de mandar correspondencia? Pues la mandaban básicamente las empresas.
Evidentemente también hay un correo oficial de instituciones públicas, es muy famoso y muy valorado por los coleccionistas, por ejemplo, las plicas judiciales del siglo XIX, también un correo eclesiástico, evidentemente, pero ¿quién sabía escribir en aquella época? Evidentemente, lo que llamaban los escribientes, y escribientes que eran bien altos funcionarios, personas que estaban, bueno, a nivel local o a nivel provincial o estatal, en funciones públicas, cargos eclesiásticos y evidentemente escribientes de empresa. ¿Qué pasa? Que las comunicaciones empresariales en aquella época no tienen nada que ver con las actuales, mientras actualmente, hoy día, todo va a base de comunicaciones telemáticas. En aquella época, cualquier tipo de pequeña comunicación encargo tenía que ser objeto de una carta, objeto de un sobrescrito. Sobre todo, bueno, en la época que estamos diciendo, en que las comunicaciones eran bastante complicadas, sobrescritos que tardaban en llegar días, a veces desde el origen al destino, aunque fuese un origen relativamente cercano. Cualquier tipo de instrucción, por ejemplo, a un agente comercial para la compra de grano, de tela, de lana, de cualquier producto, vino, aceite, lo que sea, iba todo instrucciones por escrito. Como por escrito se recibían libranzas, se recibía cualquier tipo de modo de pago, aceptaciones de créditos, etcétera. Todo funcionaba a base de encargos almacenistas, solicitud de precios, entrega de esos precios, todo era a base de escritos. Por tanto, había una voluminosa correspondencia dentro del total de la que había en esa época, que se correspondía a un correo comercial. Si nos ceñimos un poco al caso español, tenemos que decir que es inferior el volumen bastante al que había en otros países del entorno europeo, por el motivo, claro, de que España era un país mucho menos desarrollado y menos industrializado que, por ejemplo, Inglaterra, Alemania o Francia. Evidentemente, España fue durante el siglo XIX un país muy atrasado, un país que se encontró pues todavía bajo el signo del absolutismo monárquico. Si empezamos en 1800, arrancamos de una guerra de independencia que fue un absoluto fiasco para el país, una total ruina económica, y sumemos a esta guerra posteriormente las guerras carlistas y una serie de acontecimientos bastante tristes de recordar en un siglo XIX que fue un siglo muy triste para España y ruinoso económicamente. Todo esto obstruyó mucho el desarrollo del comercio y también de las comunicaciones. Evidentemente, cualquier país europeo, si vemos el volumen que tiene de filatelia, de correo, vamos a hablar, comercial circulado, supera con mucho al de España. Es un correo que denota un país subdesarrollado, con vías de comunicaciones muy precarias, y evidentemente por eso es menos voluminoso, y también por eso es más apreciado por el coleccionista, al ser menos, digamos, abundante la correspondencia española de esa época, y en particular la comercial, que implica la mayor parte de esta correspondencia. Pero vamos a ver algunas piezas para entretenernos un poquito, que nos va a gustar más que esta charla que estoy pegando aquí, totalmente a falta de emoción y de cosas que ver. Bueno, vamos a ver algunas costumbres del correo comercial español, porque esta exposición, esta charla no trata tanto de aspectos técnicos, de tarifas, ni trata de cosas así, sino trata un poco de cuáles eran las costumbres sociológicas del correo español, qué se expresaba, cómo funcionaba y cómo iba. Bueno, y empezamos viendo aquí una carta, que es la primera que tenemos aquí a la vista. Es una pieza enviada en 1818 desde San Roque hasta Madrid. Bueno, con un cuño de 16, vemos aquí la marca prefilatélica, San Roque, Andalucía Baja, y vemos aquí la expresión muy típica de todo el comercio del siglo XIX, sobre todo hasta la época de Alfonso XII, que era poner la expresión cuando se mandaba a correspondencia a un comerciante del comercio o del CO o del COMO. Era muy típico, que vemos un caso a don Gregorio Viale, del comercio. Del comercio normalmente eran grandes almacenistas a los cuales se les pedía algún tipo de mercancía o se les solicitaba precios para la misma. Vemos otro ejemplo más de esto en este otro caso. En este caso nos encontramos con una pieza circulada desde Ordizia, Vizcaya, a Madrid en 1828. Igual, al señor don Carlos Barral y compañía, ya sabes, de compañía. El tema del derecho mercantil, como algunos sabrán, pues tiene un desarrollo bastante anterior a nuestros días en todo lo que es los conceptos de compañías mercantiles.
estaban las compañías en comandita, las sociedades anónimas y otro tipo de formas de sociedades que han llegado hasta nuestros días y algunas se han modificado un poco en lo que son sus concepciones. Pero ya se hablaba de compañía de comercio en una época tan temprana como esta carta, que la que tenemos que es de 1828, un cuño 12 y la marca prefilatélica que anteriormente hemos visto. Bueno, otra también, esta es más nuestra, apegada a nuestra tierra, pieza también del comercio. Dirigida a un clásico extremeño que es don Vicente Hernández de Trujillo, que era un almacenista, igual, don Vicente Hernández del Comercio, con la marca Extremadura Alta de Talavera. Como saben, pues en aquella época había dos Extremaduras, la alta y la baja. La alta, con capital en Talavera de la Reina, comprendía lo que era en parte de la Extremadura actual, de la parte del Campalañuelo, la parte de Guadalupe y la parte también de la provincia de Toledo. Y aquí vemos pues esta pieza que es de 1841, remitida a este comerciante de Trujillo. Bueno, también es muy curioso que en esta época aparece pronto la expresión de la profesión, cargo, o función que desempeñaba el destinatario en el comercio o en general identificando la empresa destinataria. Porque si bien las primeras, digamos, la correspondencia comercial en un principio iba dirigida a tal señor que tenía un negocio, pues también aparecen las indicaciones identitarias de otros negocios ya, pero configurados con una forma ya, digamos, de sociedad y nombradas como tales. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, este caso, que se trata de un sobrescrito mandado en 1806, que tiene su cierta antigüedad dentro de lo que es el correo comercial español, desde Medina de Pomar a Madrid. Tiene una marca prefilatélica, pero apenas visible, y un cuño 6. Y en ella, pues bueno, destaca mucho el texto de identificación del destinatario y pone a don Luis de Lara, que guarde Dios muchos años, aquí pone MSAS, mercader de hierro con Y, de hierro, o sea, una especie de ferretero o almacenista de metales, vive, V-I-B-E, leo textualmente, en la calle de la Paloma frente de los gobernantes con V. Muy curiosa la forma de identificar a dónde iba la carta, qué negocio tenía el señor y dónde está especialmente ubicado, porque como sabéis todos, el correo en España no era dado a la expresión de direcciones de destino hasta bien todo el siglo XX, sino que las cartas eran cantadas en las carteras correspondientes a las oficinas postales, donde tenía que ir cada destinatario diariamente a recoger su correspondencia. No era habitual poner, como este señor, con tal profusión de detalle, en qué calle vive, que está frente de los gobernantes, el señor que, bueno, muy curioso. Otro caso que tenemos aquí, igual tenemos un caso de una pieza muy bonita que se envió desde Madrid hasta Cuéllar en 1815. Con un cuño de 7 y dirigida a don Matías de Villanueva, abogado de los Reales Consejos en concepto de recibo. Esto se mandó por un recibo por la recepción de letra de cambio. Bueno, es muy curioso cuando vemos estas cartas, por suerte, a diferencia de las actuales, como son sobrescritos, conocemos sus contenidos, entonces muchas veces nos expresa, pues eso, el importe de las mercancías, pues que he recibido tal pago, etc. Esto es un caso de ella. Aquí expresamos, en esta carta se expresa el cargo de la persona a quien iba dirigido. Y además con la expresión de encaminamiento por Valladolid, muy curiosa. Bien, aquí tenemos otra de ese mismo estilo, que sería una carta enviada en 1827 desde Granada a Madrid, igual, con la marca de prefilatélica Granada, Andalucía Baja, coronada, y la marca A. Además de esto, tiene un porteo ahí muy poco visible de 8, y este va remitido, bueno, con la indicación que va a don Damián de Isasi y Ugarte, agente de negocio. Era uno de los tipos de correo comercial, digamos, que tenían mayor profusión, era el correo dirigido a agentes comerciales, o sea, lo que era el agente de negocio al que tú encomendabas las operaciones de compra y de venta bajo una comisión. Los comisionistas de compra y comisionistas de venta, que eran, digamos, de los que más tenían correspondencia en aquella época. Si nos ponemos a mirar la correspondencia del siglo XIX, la mayoría va dirigida pues a agentes de este tipo, agentes comerciales, o a bien almacenistas de cierto tipo de materias primas o de productos elaborados que eran objeto, pues digamos, de petición por parte de comercios minoristas que existían en distintas localidades. Bien, aquí tenemos otro del tipo que estamos diciendo, que
Este está mandado desde Valencia a Barcelona en 1837. Iba dirigido a un fabricante de tejidos, de algodón, ¿vale? A la empresa Cabot Cifré de Compañía, fabricante de tejidos de algodón. Y concretamente, os lo digo a modo de anécdota, lo que se pide dentro es un pedido de pantalones, lo que viene dentro de esta carta como pedido en cuestión. Pues igual, es bonita ver pues su marca prefilatélica de la época y que era la indicación al fabricante de tejidos de algodón. Bien. Y aquí tenemos otra carta dirigida a un clásico de estas, hay bastantes por ahí, que son las cartas dirigidas a lo que en aquella época era una gran empresa de origen inglés, que era la empresa Pizman y CIA, que aquí lo podéis ver, es una carta de Vigo, mandada en 1845 a Sevilla, bueno, Cartuja de Sevilla, que es donde estaba, era la famosa fábrica de porcelanas Pizman, de la Cartuja, que todavía hoy existe con el nombre de la Cartuja, y es una de las cartas de las empresas de mayor abolengo en España. Su correspondencia es grandísima, hay muchísimas en todas las épocas dirigidas a ella, y aquí vemos pues una de las que podemos decir pues de las más de una época bastante pretérita. Y es muy curioso ver que se puede hacer una colección únicamente de correspondencia mandada a Pizman, porque claro, lleva ahí toda la vida esta empresa. Cambiando de ubicación ya no está en Cartuja, ya está en otro sitio, pero evidentemente son empresas que tienen mucho abolengo. Bien, vemos aquí otra muy curiosa también, que esta es una que va hecha de época filatélica, podemos ver un sello de 6 cuartos de Isabel II, de la edición de 1851 con araña, y va enviada desde Gerona hasta Barcelona en 1851. Bueno, veis la marca 6MS, 6 maravedí, esta se aplicaba especialmente en Cataluña, una especie de sobretasa para arreglo de caminos. O sea, vemos también a través de este documento la problemática de los caminos mal arreglados, los caminos eternamente en obras que ha tenido siempre España. Para los catalanes se le aplicó durante un periodo de tiempo pues una especie de tasa que, para curiosidad, bueno, funcionó desde 1848 a 1854. Esta en cuestión va dirigido a don Felipe Flores y Cía, fabricante de papel continuo La Aurora. Aquí ve incluso una marca. ¿Ya? O sea, en esa época no era muy común encontrarse en un correo comercial lo que son marcas comerciales. Ya empezaban las primeras, pues tal vez por influencia de Cataluña, siempre es una zona más desarrollada económicamente a nivel estatal, pues son los primeros ya en implantar el nombre de la empresa, por ejemplo, una fábrica de papel La Aurora. Todavía no era muy común en España. En otros países europeos ya tenía mayor abolengo esto de ya dar nombre, marca comercial a las cosas que se fabricaban. Aquí hay un documento pues, muy curioso de 1851 en este sentido. Y este es un ejemplo bastante más grandilocuente. Bueno, esta es una pieza dirigida al gobernador del Banco de San Fernando. El Banco de San Fernando hoy tiene otro nombre, que es el Banco de España. Se creó en la época de Fernando VII y bueno, ya sabemos que en esa época se ponía siempre el nombre del santo patrón del rey gobernante a las cosas que se iban creando. Entonces, aquí tenemos pues esta pieza, pues que es de 1853, dirigida de Santander a Madrid, y es una, si la abriésemos, vemos que se trata de un mensaje que está relacionado a la financiación de las obras del ferrocarril. Bueno, lleva aquí su matasello, su marca anulatoria de parrilla y lleva un matasellos Baeza de origen Santander, pero es más bien poco visible. Otro ejemplo más, de estos podemos ver 1000 ejemplos, son todos muy curiosos, dirigida de Cádiz a Barcelona en 1867, con sello de Isabel II, como podemos ver, una caligrafía preciosa, a don Pablo Calvel, fabricante de jarcia, un tipo de, ¿sabéis? Un tipo de tela fuerte, se utilizaba pues, desde la vela de los navíos hasta un montón de usos más pues, relacionados con el comercio, para aislante, etc. Tenía muchos tipos de uso la jarcia. Pues, aquí vemos un ejemplo de una carta dirigida a este tipo de negocio. Bueno, el comercio exterior en el siglo XIX pues, no es muy abundante en España, porque como estamos diciendo, está bastante poco industrializado y pues, se limitaba al correo que llevaban del tráfico de algunas compañías, sobre todo inglesas, que estaban en el sur de España, con sus metrópolis, porque funcionaba España como si fuera una especie de colonia mercantil de Gran Bretaña, por ejemplo, de los ingleses. Hablemos, por ejemplo, del vino de Jerez, ¿no? El caso típico. Pizman mismo, la misma empresa que antes hemos visto de porcelanas, era una empresa de capital inglés y fundada por ingleses. Y
cierto tráfico con lo que eran entonces todavía las colonias de ultramar en aspectos comerciales. Bueno, aquí vemos un caso de este tipo. Se trata de un sobrescrito de 1834 dirigido de Málaga a La Habana por vía marítima, con su marca filatélica Málaga, Andalucía, Basa. Y el texto, que aquí podemos ver, el correo por la empresa. Digamos que la misma empresa que estaba en La Habana y tenía sede también en Málaga, es quien tiene su propio navío para lo que era la llevanza y traída de mercaderías desde España a La Habana y de La Habana a España. Aquí he puesto al lado una marca E con un circulito. Esto digamos que es un poco el sello de la empresa naviera. Está mandado por don Joaquín de Torreblanca la ayuda de don Bernardo Collazo del Comercio. Una vez más aparece la expresión del comercio en este tipo de piezas que era muy típica en todo el siglo XIX español. Bien, vemos otra. Esta es lo que decíamos antes, correspondencia con Inglaterra, en zona de Cádiz. Esto es pues una pieza que está remitida desde el puerto de Santa María. Vemos arriba la marca Cádiz, PDSM, la filatélica de ese lugar, mandada a Birmingham. Tienes ahí una marca también de tránsito por San Juan de Luz, de la frontera. Igual, es una carta comercial pues, mandada pues, por los digamos, empresarios de la empresa de la industria del vino pues, a Inglaterra, pues, posiblemente por la exportación del vino de Jerez, que era pues, el típico tráfico internacional que había postal en esa época desde la zona de Andalucía. Y vemos aquí también otra. Esta es una carta enviada desde Francia a España. Vemos ya un detalle que aquí en España pues no es tan fácil de ver en esa época todavía, como era la existencia de una marca especial, digamos lo que es un cuño. Un cuño de la marca. Después fue una cosa bastante habitual y después sustituida, por supuesto, por los membretes ya impresos directamente en las cartas. Pues estos son ya pues, los primeros homígrafos que se vieron en España. En este caso, de la empresa de Saint-Étienne. Tengamos en cuenta que esta pieza postal es de 1834. En España se empezó a utilizar este tipo de cuños de homígrafo un poquito más tarde. En Europa iban las cosas más avanzadas. Es más, si abrimos este pliego, veremos que no tiene ya un membrete impreso, cosa que en España en 1834 era bastante difícil de ver porque no teníamos esa capacidad como mercantil de dar la imagen, una carta con el membrete de la empresa. Es una carta enviada de Saint-Étienne en 1834, como hemos dicho anteriormente, y está enviada a Gandía. Bueno, está dirigida concretamente por un comisionista, Ferrier, Matissure & Co. y compañía, así como el timbre. Y como vemos, pues es un correo comercial ya con cierta imagen de empresa que en España aún no existía. Bien, pasamos a otro. En España tenemos ya gomígrafos, pero como veis aquí, una pieza, como vemos en el Baeza, que lleva de 1852, que está dirigida pues, de Barcelona a Manresa. El ámbito catalán, una vez más decimos, la burguesía catalana pues, fue la primera en implantar una cierta imagen de empresa con gomígrafos, membretes y otra serie de elementos que identificaban ya a la empresa. En este caso es ICI, que es una especie de comisionista dirigido a Argemi Gallifa, que era un almacenista de comercio general que había en Manresa. También tiene bastante correspondencia este señor. Bueno, vemos otro. Posterior también ya, con su gomígrafo. Esta es una pieza dirigida desde Oviedo hasta Madrid, por José María Pinedo, se llama en este caso el comerciante, que es de Oviedo. Y pues, bueno, ya se fue implantando, pero ya hablamos de época filatélica. El sello de 4/4, evidentemente, es de una época bastante posterior, de 1863. Bueno, sí, como curiosidad, en la carta lo que consta en su interior es un recibo por valor de 6.000 reales. Eso, los contenidos típicos de esa correspondencia comercial que había en esta época. Otro más que vemos aquí de Coma, Cuiló y Clavel de Barcelona, también época filatélica ya, mandada a Santiago de Compostela. Pues en este caso está hablando de una pieza de 1864. También con ya un tipo de tampón aún más, digamos, con un diseño un poco más bonito, el anterior. Ya es una forma de anillo que se extendió mucho en esa época, incluso después nos aparece con forma como de cinturón, muy típico sobre todo de finales del siglo XIX.
Bien. Carta bancaria con tampón propio. Vemos aquí ya. Los bancos también cogieron una imagen pronto dentro de lo que era ya la moda de identificar las empresas. Y aquí vemos una que va de Jerez de la Frontera a Cádiz, es de 1865, con el marchamo del Banco de Jerez de la Frontera, dirigido a don Pedro Nolasco de Soto, que es un comisionista también de Cádiz con bastante profusión de correspondencia. Ya estamos hablando de una época filatélica con matasellos, pues ya, pues digamos, el típico fechador que se utilizó durante el siglo XIX durante una época muy extensa posteriormente al Baeza en España. Bien, vemos aquí una internacional que va dirigida, en este caso, a París, y es una carta internacional que va desde Bilbao, tiene un franqueo bastante bonito, con trocillos de 4/4, se le estampó encima lleva un fechador Baeza, sí, digo bien, un matasellos Baeza, pero está muy poco visible, evidentemente lleva marca de tránsito en rojo, como podéis ver, de San Juan de Luz, el porte de 5 que lleva ahí, y esto está puesto por los bienes de quién es, de José María Somonte, que tiene un negocio de droguería. Bueno, también la expresión ya del tipo de negocio a través del cual trabajaba, no solamente del nombre ya del profesional también, en la droguería o tiene negocio que tenga, se expresaba también esa profesión. A partir ya, hablamos ya de la época última de Isabel II, ¿no? En los cuños. Vale. Otra también forma muy curiosa que se extendió mucho en el siglo XIX, segunda mitad en España, para la expresión de comerciante eran las etiquetas de cierre. La etiqueta de cierre, que digamos que era una alternativa al típico lacre que se iba utilizando en esa época, bueno, pero era bastante más elegante en su expresión porque permitía indicar la identidad de la persona que remitía. Es una imagen también de empresa. En este caso, Sociedad Española de Crédito, que aparece tanto en el gomígrafo que vemos aquí en el anverso, que es una entidad bancaria, y en la parte posterior, pero también a modo de cierre se utilizaba. Aquí he puesto una imagen del anverso y del reverso para que lo vean. Esta es una pieza que estaba remitida de Córdoba a Osuna en el año 1864. Bien. Y bueno, voy a terminar mi alocución, porque me voy a ceñir a la época de Isabel II, como he dicho antes, con una cosa también que es muy curiosa, que aparece incluso ya estaba antes también en el comercio, que era el tema de las muestras sin valor. La muestra sin valor, bueno, prácticamente desde que el comercio es comercio, sabemos que cualquier comerciante al por mayor, antes de recibir un tipo de material, un tipo de mercancía, sobre todo si es mercancía a gran volumen para comprar, pues siempre quiere ver la calidad y el aspecto que tiene lo que va a comprar. Hoy día, bueno, hay un montón de catálogos que podemos ver en las páginas web, evidentemente podemos ir a grandes almacenes, pero en aquella época la distancia pues impedía muchas veces que las personas pudieran tocar, ver aquello que querían adquirir. Entonces, bueno, se extendió pronto en el comercio lo que es la muestra sin valor, que es enviar una promoción, por ejemplo, con un precio de una mercancía y poner un pedacito de aquello que se quería comprar. Aquí tengo, pues, he puesto un ejemplo de una que tenemos, es la pieza de 1846, un bonito matasello Baeza de Barcelona, pues dirigido a Manresa, al mismo señor con el cual hemos visto antes otra carta, Francisco Gallifa, fabricante, y aquí vemos un caso de una muestra sin valor, concretamente es un tipo de tela tintada, pues bueno, si abrimos la carta habla de un encargo de una tintura especial para las telas que eran objeto de venta. Hay una serie de colores básicos en aquella época y aquí vemos, bueno, pues una muestra de cómo puede ser una carta de ese tiempo, pues con la muestra de tela tintada que se mandaba antes de hacer un encargo mayor de lo que son ya pues rollos de tela para hacer encargos para lo que es posteriormente la confección de ropas o el uso que se le quisiera dar. Bueno. Y hasta aquí llega mi charla de hoy. He decidido restringirla hasta Isabel II, como he dicho, para que no se vea pisada posteriormente la conferencia que tiene que dar nuestro amigo David. Y bajo el compromiso, por supuesto, de ampliar esta conferencia en un momento posterior, cuando ya tengamos posibilidad de hacer algo más tranquilo o algo más, digamos, relajado a épocas posteriores. Y bueno, también es una forma de mantener un poco al público
con el incentivo del continuará, porque esto evidentemente continúa con muchas más cosas, porque el comercio a partir, sobre todo la última década, las dos últimas décadas del siglo XIX, pues ya tiene una gran validad que hasta esta época no existían en lo que son los formatos de tarjetas postales, entre los postales, evidentemente la ilustración del sobre, los eslóganes, todo esto entra en un momento posterior a esta primera fase del correo comercial español, que si miráis un poco lo que es el siglo XVIII, también se parecía bastante a lo que hemos estado viendo, un poquito más simple en las concepciones, pero básicamente el correo normal que circulaba iba por estos senderos. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis, bueno, comentamos alguna pieza o decir alguna cosa que queréis consultar. Muchas gracias, Jesús, por tu exposición. Incluso podría haberla prolongado un poquito más porque todavía estamos bastante en tiempo. Que has cortado enseguida, estábamos todos ahí alucinando viendo las piezas que nos está enseñando. Pero bueno, si los participantes quieren precisamente fomentar algún tipo de coloquio o preguntar algo sobre las cartas y sobre todas estas peculiaridades de la correspondencia de esta época, pues también van a tener ahora la posibilidad de hacerlo, con lo cual pues también podemos enriquecer lo que es el tema de la conferencia con las aportaciones que los participantes que si quieren pueden también hacer. Así que damos la palabra y abrimos a los demás para que podáis manifestar lo que quieran. Bueno, yo lo que he comentado antes en privado, y estamos aquí en Petit Comité y creo que se puede comentar, no sé si alguno se conectará después a mi conferencia, pero parece que lo hemos planificado, porque es que yo voy a hablar del correo de comerciante, pero precisamente terminando en el siglo XVIII. Con lo cual, parece que a la inversa, pero que realmente vamos a tratar el tema de una forma prácticamente continua. Hace 2 semanas pasó lo mismo con la conferencia de Sofima y la de Afinet, que se habló del mismo tema, que era de las relaciones postales con Francia durante la Guerra Civil, y las dos conferenciantes coincidieron, esta vez sí, con 24 horas de diferencia. Aquí van a ser con unos minutos. Y decir, porque tampoco quiero anticipar cosas de mi conferencia, que un factor muy importante que tenía el correo de comerciantes, que se puede considerar como una disciplina diferenciada, propia, particular, era la función que tenían como agentes de encaminamiento de correspondencia. Es decir, el correo encaminado era precisamente a través pues, de comerciantes, de financieros, de mercaderes, que estaban en puntos, en enclaves donde no llegaba el correo español, el servicio oficial de correos, porque no existían relaciones postales entre diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se produjo la independencia y tal, y sí la tenían con el país en el que se encontraba enclavado esa sede comercial. Entonces, pues por ejemplo, desde Estados Unidos las relaciones postales con España durante mucho tiempo se hacían a través de terceros países donde mandaban la correspondencia metida en un pliego y el agente de comercio sacaba la correspondencia que iba dirigida para España y le daba curso, no sin antes poner el gomígrafo o su marca comercial, pues dejando constancia de que había prestado ese servicio. Así que lo que no sabíamos es que este servicio se venía dando desde hacía siglos, porque la correspondencia que se ve de estas características de finales del XVIII, sobre todo el siglo XIX, pero el tema de los encaminadores dentro de las redes de comercio parece que se estaba dando desde la Edad Media ya, o sea que venía muy atrás. Sí, porque entonces, realmente lo que era la prestación por ser de un servicio público de correo no estaba tan definido como hoy día. Había, de hecho, los sistemas de cosarios, por ejemplo. Eso existió hasta bien todo el siglo XIX, no sé si hasta cuándo llegó. Pero claro, eran sistemas de correspondencia privada y bueno, en algunos estados como Alemania, que siempre ha sido de los más ricos en temas de variedad postal, como sabéis, las compañías de correo privado han seguido funcionando casi sin interrupción, además con sus sellos propios, con un montón de cosas. Empezamos, Turantaxis es el caso más palpable, ¿no? Todo el siglo XIX entero sigue circulando correspondencia y otras compañías más que habían de tipo local o
bueno, la compañía de Hamburgo, había un montón de compañías que estaban dando ahí servicios. También en Estados Unidos se dio mucho en Estados Unidos este tipo de correspondencia privada alternativa a un correo oficial, pero claro, en España siempre, no sé, David, si fue una correspondencia, la comercial en España más localizada por territorios, comarcas, zonas, o había realmente una red nacional de correos privados en España alternativa al correo oficial en el siglo XIX, por ejemplo. Estaba prohibida, directamente estaba prohibida. Se consideraba correspondencia fuera de valija, el monopolio del correo lo tenía el Estado y cualquier tipo de intrusismo dentro de esa renta estancada como era el correo, pues se perseguía además con multas tremendas. El tema del correo de Cosario es muy interesante, la verdad es que el correo de Cosario, los cosarios gaditanos solamente se dieron entre Cádiz y Jerez de la frontera y poco más. Sí. Era donde estaba ese servicio y eran arrieros, era lo que aquí llamaríamos arrieros, que además de llevar pues todas las mercancías, el género que fuera, pues también transportaban correspondencia. Hay una serie de cuestiones que no están claras, hay algunas marcas de Cosario que coexisten con marcas postales españolas en las cubiertas de las cartas, entonces eso a mucho estudioso, a mucho investigador le deja perplejo, porque si se había usado el servicio de Cosario, ¿por qué tiene una marca oficial del correo, no? Pero vamos, tiene una respuesta. Yo estoy estudiando y de hecho mi discurso de ingreso en la Academia de Filatelia tiene que ver con la correspondencia fuera de valija y creo que he sido capaz de desvelar. No es un misterio, simplemente hay que leer bien la legislación postal y veremos que probablemente toda la correspondencia de Cosario se hizo con la bendición y el beneplácito del Servicio Oficial de Correos. Ya. Jesús, nada, muy bonita la presentación. Estamos esperando por la segunda parte, claro. Nos dejas ahí. Bueno. Esto es como la serie. Esa, la voy a dar completa en Villanueva, no sé si dará también por YouTube, se podrá, pero en todo caso cuenta con ella el año que viene en el foro de Afine. Vale. Mira, una pregunta. ¿Tú encontraste alguna legislación que legisle, bueno, valga la redundancia, ¿no? Este tipo bueno, cuando se pone a la dirección de un comerciante, evidentemente no, pero cuando se pone una marca que no es de correos, ¿tú encontraste alguna legislación al respecto dentro del marco de correos? Para lo que es poner gomígrafos, dices. Sí. ¿Encontraste alguna norma, alguna normativa, alguna legislación al respecto? Yo creo que hasta la que apareció la normativa de UPU a nivel internacional, no sé si habrá algún tipo de normativa que regulase esto. La UPU te establece una serie de normas mínimas la verdad que son bastante estrictas, pero no las sigue nadie. Las dimensiones máximas y mínimas de un remite, el tipo de tamaño. La UPU regula hasta el tipo de letra que tienes que utilizar para expresar una dirección en una carta. Y únicamente lo que siempre no puede haber, se ha visto que no puede haber una situación engañosa o que lleva confusión entre la expresión del destino y la del origen. O sea, no puede confundirse una cosa con la otra. Muy típico antiguamente ver los paquetes que mandaba la gente, y aún lo ve, y el funcionario de correos tachando la dirección del remitente o cruzándola. Pero yo no encontré una normativa que regulase expresamente. Esto aparece como costumbre, como una especie de norma no escrita de costumbre. Es como lo de pagar al cartero la prebenda que se le daba por llevarte la correspondencia al domicilio. Hombre, por supuesto tuvo una regulación. En el siglo XIX estaba regulado en España ese tipo de comportamiento, ese tipo de costumbre de entregar, pues eso, una monedita al cartero del valor que sea 5 céntimos, lo que sea, por la entrega de la carta. Pero todo eso nace de un modo consuetudinario. Y igual hablamos del tema de la correspondencia comercial. El uso de un gomígrafo, España llegó por influencia francesa, como todas las cosas de otras cortes europeas, porque aquí no se conocía ni nada de esto. Antes he puesto una carta de 1837 francesa, que está a la vez dentro y tiene dentro pues, un precioso membrete, ya grande, con sus dibujitos, sus cosas, tal, pero si tú te coges correspondencia española de esa época, ya puedes darle vuelta a las cartas, que no vas a encontrar, no sé si habrá algún gomígrafo allá en España, muy escaso tiene que ser, yo he visto muy pocos o ninguno de esa época. Hablamos de recién muerto Fernando VII, estamos hablando, en una época todavía
que estamos en el absolutismo monárquico, que España tiene un desarrollo empresarial cero patatero. O sea, es más, la clase burguesa española, pues muy limitadita, limitadita a algún punto de Cataluña, a algún empresario vasco, a algún indiano, poco más. Entonces, las 4 cosas venían del extranjero, donde ya se utilizaba con profusión este tipo de cosas, como la famosa el sobre con ventana. ¿Dónde se regula el sobre con ventana? Yo no he visto una regulación donde diga que hoy tan extendido por las empresas, el sobre con ventana empezó a utilizarse prácticamente a principios del siglo XX. Bueno, el sobre en sí. El concepto de sobre, como sabes, es un invento de 1870 aproximadamente. En España, tú le das vueltas a un montón de cartas, correspondencia comercial o no comercial, y nos encontramos con que el sobre, tú no ves un uso de sobre masivo hasta bien reinado Alfonso XII, pero hablamos de la década de 1880, estamos hablando, 85, 88, hasta entonces aún seguíamos con los pliegos doblados y con el mismo sistema que se utilizaba desde la época de no sabemos, o sea, todavía de un modo consuetudinario. Y la UPU no te dice tampoco, envía usted un sobre obligatoriamente, lo que te dice es que tiene que venir cerrado, tal, y con indicación clara de una serie de cosas, pues el signo de franqueo evidentemente, con su sellado pasó por la oficina postal, indicación de remitente y destinatario. Pero en aquella época ni siquiera la expresión de la dirección estaba regulada correctamente. Como hemos visto aquí, y hemos visto millones de cartas que ya hemos visto todos, tú y todos las hemos visto, que la expresión de la dirección hasta en España, hasta la época de 1930, hay un montón de cartas que convenían sin expresión de dirección, simplemente el nombre del señor y la población en la que se encontraba. Otros, como antes hemos visto, muy detallistas, te ponían don no sé quién, con tal cargo, con tal dirección en tal calle que está enfrente de no sé dónde. Y mándese por tal ciudad la carta. Todo solo con la cubierta. O sea, no había tampoco una unidad de criterio legal a la hora de determinar qué tenía que expresar una carta. Ni se poníamos gomígrafo, ni se llevaba membrete, ni con ventana ni sin ventana, ni se expresaba la dirección del destinatario. Nada. Todo eso se unificó un poco a raíz de la aparición de la Unión Postal Universal, pero como te digo, no hay una regulación clara de inicio. Siempre que se ha mantenido un poco lo que es el respeto a la claridad de la dirección del destinatario, pero no ha habido una regulación que diga, oiga, usted no puede poner el nombre de su empresa ahí arriba o aquí abajo en el rincón de abajo, oiga, usted no puede poner un gomígrafo o usted no puede imprimir el nombre de su empresa como membrete ni adelante ni atrás del sobre. No ha habido tampoco una regulación específica. Otra cosa es que, por ejemplo, haya un sobre o una tarjeta enteropostal y ahí sí haya una autorización expresa para que, por correos, para permitir que esa edición que hace correo lleve a su vez también la indicación de los datos del empresario, ¿no? Que es típico, todo siempre. Y aún así vemos hoy un montón de casos, bueno, todo lo que es el correo, el famoso correo pagado que tenemos hoy día, de entidades bancarias, etcétera. Muchos de estos sobres están autorizados para ser circulados sin indicación, sin un signo de franqueo, más que franqueo pagado, pero no ponen el sobre número de autorización. Es muy curioso. Y hablo del 99% de los casos, vamos, todo el correo bancario de aseguradoras y etcétera, incluso estatal, no por autorización de correos para usar ese procedimiento de franqueo de correspondencia. Todavía. O sea, seguimos en la nebulosa muchas veces de si esto no está regulado. Pero los homígrafos en España, yo no he visto una normativa que regule el uso de los mismos. Que alguien me desengaña, vamos, pero no lo he visto. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Jesús, ¿nos quieres decir alguna cosa más? Bueno, que siento mucho haberos cortado el proceso de la conferencia, lo he hecho un poco, hombre, en atención a David y que la gente se cambiase y tal, pero os prometo que la voy a dar completa, que la subiremos completa aquí a las redes sociales y la podremos ver en otra ocasión. Bueno, ha sido un poco como anticipo. Esto es como las temporadas que estamos de las series que vemos hoy día en televisión, ¿no? Que siempre temporada primera, temporada segunda, temporada tercera y así, y mantiene un poco también en vilo al público con este tipo de cosas. Tenemos una pregunta, Javier, cuando quieras, pregunta. Activa el micrófono. Ahora, ¿se me oye ahora? Vale. Sí. Sí, es que tenía especial interés en escucharte si ibas a presentarnos algunas tarjetas postales comerciales, si tienes estudiado el tránsito del sobrescrito a
a las tarjetas postales comerciales, que son piezas raras, supuso una reducción del franqueo inmensa. Y si conoces alguna tarjeta postal comercial circulada de aquellas primeras de Extremadura, tenía especial interés en conocer. Pues mira, hombre, eso pertenece a la parte que viene ahora de la conferencia, a partir de 1870. Tú sabes que la primera tarjeta enteropostal que aparece en España es en la Primera República. Pero incluso aparecía antes que la tarjeta. Es que hay que distinguir dos elementos, la tarjeta postal y la enteropostal, ¿no? Como sabes. Sí, yo me estoy refiriendo a las tarjetas privadas. Postal, la postal es que incluso posterior en su difusión a la enteropostal. Digamos que se inspiró en ella, pero estaba sin se sigue utilizando el sello, el franqueo ordinario, pero en ese caso no lleva el timbre impreso. La tarjeta postal se empezó a difundir en la década de 1880 y tuvo su época de masivo esplendor. La postal sin timbre hablamos. En la década ya, primera década del siglo XX, sobre todo en la década de 1910 hasta la década de 1950, circularon por millones de tarjetas postales. Millones. Sí, sí, y en el caso de preguntas de Extremadura, ¿no? Sí, no, yo me refiero a las tarjetas comerciales privadas. Es que es el tema muy, muy concreto. No, no los enteropostales, no las tarjeta oficiales. Enteropostal privada o comercial privada. No, comercial privada. No enteropostal. No las oficiales. Sí, bueno, pues igual que en toda España. Lo que pasa, que vamos a ver, Extremadura la puedes contar desde la década de 1900. A ver, Extremadura, mira, eso es como todo. Si tarde llega a España al concierto mundial de la correspondencia comercial, Extremadura llega siempre con 20 años de retraso al resto. Porque esta región, no vamos a engañarnos, mercantilmente está a 30 años luz, perdón, 30 años normal, no años luz, 30 años del resto de España. Si un catalán tenía gomígrafo en 1870, un extremeño no empezó a usarlo hasta 1920. Sí, está claro que no se aparece. Y tarjeta igual. La tarjeta comercial extremeña, tú puedes ver, yo las antiguas que he visto de la década de 1910. ¿Qué empresa extremeña había entonces? Que había aquí una serie de señores propietarios de grandes latifundios y poco más. O sea, después ya empieza, sí hay ya una difusión, sobre todo en la posguerra. En Extremadura realmente es cuando empezó la tarjeta comercial, casi en la posguerra, con los ultramarinos, almacenistas, gente de esta. Porque tú coges incluso grandes compañías extremeñas antiguas que podemos ver, Vicente Hernández del Comercio, o Francisco Hernández el de Zafra, o uno al lado de Cáceres que tenía mucha correspondencia, Petit, como sí. Era, Germán Petit. Busca tarjetas de Germán Petit, que las habrá, pocas. Muy pocas. Seguían circulando con medios muy tradicionales, con el sobrescrito, luego el sobre, pero yo tarjetas extremeñas, las que he visto más antiguas de la década de 1940, de ahí para atrás que las hay. En los años 20 las habrá, en los 30 las habrá, pero muy escasa, porque más que nada no había ni tráfico de comercio ni empresas que se dedicaran a ello. Es muy complicado, no había, apenas hay, no las encuentras. No por valiosas, sino por escasas en sí, y no las había, no había un comercio que justificase ese empleo tal. Había cartas, evidentemente, de tipo, sí, yo tengo por aquí cosas de los años 30, de la Segunda República, en lo que es el formato sobre ordinario, pero el formato tarjeta, tienes que ir a la posguerra y ya ves el águila del Estado español, las tarjetas, eso ya entramos dentro de otra galaxia, ¿no? Todo lo que es la iconografía de la tarjeta comercial. Claro, y ya no te digo ya un tipo de elemento que aquí ni se conocía, que era el enteropostal privado. O sea, el enteropostal de iniciativa privada que en España es escaso. Mira que hay algunos países europeos que tienen un montón, era muy habitual, el enteropostal con la marca, con la imagen del producto que se vendía, la botellita, el mueble. Aquí no, aquí hay algunas, sobre todo en la parte del Levante se dieron bastante, lo que son el sobre o tarjeta enteropostal comercial, pero hablamos de la década de 1920 a 30. En Extremadura eso ni soñarlo, ese tipo de pieza. No había. Sí, es una clara muestra de su desarrollo económico. Hombre, es que el correo comercial es un testigo muy importante del desarrollo de la zona. Si tú vas al correo comercial español, te va a encontrar un correo amplísimo en Cataluña, la zona del Levante, también un correo vasco, sobre todo el tema de siderurgia. Te refleja lo que hay. Y en Extremadura que había latifundistas y rentistas y gente de esta. Y lo que estamos diciendo, el señor Germán Petit y poco más. Las típicas fábricas de harina
de harina y electricidad, por ejemplo, la de la familia Pacheco de Mérida, que tiene una correspondencia bastante intensa también en el siglo XIX, ¿no? Pero que no hay realmente una circulación postal muy relevante. En tarjetas hablamos, ¿eh? Sí, en tarjetas. Sí. Era un formato muy moderno y aquí las cosas muy modernas llegan siempre más tarde. Es lo que te puedo decir. Muy bien. Javier, de todas maneras, yo sé que tú eres un especialista en este tema, en las tarjetas postales, porque además has escrito artículos incluso para normas filatélicas sobre el tema de las tarjetas postales comerciales. Contamos contigo para el próximo curso de la Tribuna del Coleccionismo para que nos puedas ilustrar y puedas ofrecer una charla sobre ese tema, y así nos sentimos ilustrados completamente de todos los periodos de esta materia. Bien, se puede ver, sí. Son piezas muy curiosas y muy raras, pero a mí es lo que me atrae, esa rareza de la pieza. Yo sostengo que tiene que haber tarjetas comerciales, que a verlas las hubo. Ahora, en una producción mínima, y como el que llega, lo que ha llegado en nuestros días, a lo mejor es 1 por 1000 o 1 por millón, pues es muy difícil que se encuentre. Sí, tiene que haber. Pero a verlas las hubo. Tiene que haber. Sí, sí. Muy bien. Bueno, perdonad un momento, voy a cortar la grabación y ahora si queréis seguir hablando, pero vamos. No, lo dejamos ya si queréis. Un verdadero placer, Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes y también damos gracias a la Asociación Cultural Normanova por cedernos su sistema de Zoom para poder una vez más hacer este tipo de actividad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.